Somos colores, nombres, estadios. Somos historia, un pedazo de barrio. Somos magia, somos destreza, garra, estilo. Somos sentimiento, irreverentes, somos genuinos, jodidos, atrevidos, compañeros, poesía, barro. Somos futboleros. Muy buenas noches, bienvenidos y gracias por estar una vez más allí frente al televisor. El fútbol y el periodismo deportivo en Argentina han crecido de la mano. Basta ver el origen de algunos apodos, tanto de clubes como de futbolistas, la trascendencia de determinados partidos y demás elementos de la liturgia futbolera que nacieron en la voz de algún relator o la pluma de algún periodista y encontraron eco en el inagotable ingenio popular. Los ejemplos claramente abundan. Corten. Corta. ¿Cómo habrá comenzado toda esta historia? Los invito a viajar en el tiempo. El vínculo entre periodismo y fútbol arranca con los comienzos de este deporte en nuestro país, aún antes de que se volviera el más popular entre los argentinos. No sería del todo exagerado afirmar que la crónica de este deporte surgió aún antes de que fuera aceptado masivamente. Para demostrarlo, hay que remontarse al año 1867, en el que Thomas Hogg, un inglés entusiasta del fútbol, fundó junto con su hermano James el Buenos Aires Football Club, y lanzó una convocatoria para buscar rivales a través de un anuncio en The Standard. Poco después, ese mismo periódico publicaba la crónica de aquel partido disputado en el Buenos Aires Cricket Club de Palermo. Con esa crónica nacía el fútbol argentino y además, en esa instancia, las crónicas deportivas en nuestro país. Sobre finales de siglo, Argentina ya tenía una liga con cierta regularidad y es por eso que las primeras publicaciones locales británicas se empezaron a encargar de los resultados, de las formaciones y de las noticias sobre esa liga. The Standard, el diario que antes mencionábamos, y Buenos Aires Herald fueron los primeros en abordar este fenómeno. Mr. Eric. Oh, nice to meet you. Same here. Eric, estoy sorprendido por el lugar. Vos lo conocés mucho mejor que yo, ¿no? Y yo vine acá en el año 1951. Realmente el tema primordial del diario cuando empezó era marítimo, pero pronto se fue haciendo diario que cubría todo. ¿Y dónde habrá surgido la idea de que merecía ser cubierto el deporte? El deporte de los británicos era más o menos importante, se publicaba los equipos que iban a jugar. Ya por el 1910, por ahí, ya vio que entraban equipos porteños. Claro que ¿no? sí. A mí me hicieron jefe de deportes en el 72, me parece. Ahí yo empecé a agrandar la parte de fútbol. Y que incluso, como vio que lo estaba haciendo bien, me dieron otra página. Parece que la primera cobertura o el primer acercamiento al deporte, por ahí el resultado no importaba tanto, la cobertura de lo que había pasado en el juego. Era así hasta el momento que empezó el campeonato, con equipos ingleses al principio. Claro. Ahí ya tomaron más interés en quién jugaba. Un lema del diario siempre fue muchas noticias en pocas palabras, porque es un diario chico, ¿no? Entonces ya de entrada siempre me dijeron eso. Y cuando era jefe de deportes también, siempre todo el mundo le dije, mira,
está bien, poné todo pero corto. Un poder de síntesis importante hay que tener. Sí. Muchas gracias, Eric. Hasta el momento, las crónicas sobre el fútbol local solo se habían escrito en inglés. De alguna manera, se podría decir que el periodismo deportivo argentino no nació realmente hasta que empezó a ocupar las páginas del periódico El País. Pronto se sumaron otros diarios de la época, como La Prensa y La Argentina, que ya para 1903 publicaban secciones exclusivas sobre encuentros de fútbol y otros deportes. Pero se trataba más de una cobertura social del hecho y su enfoque estaba lejos del aspecto deportivo. Es así, ¿eh? Es tal cual. Quienes pertenecían a un sector de la sociedad compraban determinadas construcciones periodísticas para verse y para ver al que estaba un poco por encima de ellos. El fútbol se va metiendo entre deportes que eran más cubiertos. ¿Qué pasaba con el boxeo, con el hipismo? Crítica, que es el diario que sale desde 1903, el diario entre los diarios de ese tiempo, primero a lo que le da pelotas a las carreras. Hay más sección de carreras de caballos que sección de fútbol. Un canillita le plantea al editor uruguayo de Crítica, le dice: don Botana, si querés o si quiere vender más ejemplares, dele pelota al fútbol. Y el fútbol entra a crecer en Crítica como una sección muy corporeizada. ¿Hay una relación clara de mayor venta de diarios a partir de mayor cobertura deportiva o había interés obviamente en otras cuestiones políticas y de otra índole? En el caso de Crítica, quienes han estudiado la historia de Crítica dicen que el fútbol, como las carreras, hacen levantar ventas. Lo que es muy divertido es que había momentos en que había una AFA, todavía no se llamaba AFA, y había momentos en que había dos. Entonces de golpe tenías el diario de Botana, el diario Crítica, contaba mucho un campeonato y el otro no existía. Entonces cada diario respondía a una AFA. Es un poco divertido, ¿no? Como... Bastante ¿Vos de divertido. qué AFA sos? Sería así. De todas maneras disimulaban y ponían un cachito de un equipo o del otro equipo. Pero mira, si el tema para vos va bien, si es un tema que entendés que tiene que ver con definir quiénes somos, yo te digo, yo me tengo que ir un ratito. Vos cuidame el kiosco, es un ratito, apenas un ratito. Acá te dejo. Me parece que van a profesionalizar el fútbol en cualquier momento. Léetelo y me avisas. Chao, Diego, hasta luego. Un ratito. 15 minutos. Dale nomás, dale tranquilo. Lucas, llega, sí. Escúchame, tiene que ser la Bruja Verón. Si estamos hablando del mejor jugador argentino en los últimos 25 años... ¿Qué estás diciendo? ¿Pero qué sé? ¿Qué decís? ¿El mejor jugador de qué? El mejor jugador de los últimos 25 años, la Dejate de Bruja Verón. joder, viejo. Riquelme, no hay otra variante, querido. ¿No te das cuenta que es el tipo que más entiende? Mirá, vení, yo te voy a explicar cómo es el asunto. Te llamo mañana. Los partidos hay que verlos en la cancha, viejo, porque en la tele siguen la pelota y entonces perdés el panorama. Yo digo que los partidos por televisión se ven al 30%. Lo que tiene de bueno son las repeticiones y todo eso que ves de nuevo la jugada, pero el partido para hacer el comentario tenés que verlo Y en la el cancha. periodista de gráfica va a la cancha y bueno, va con su computadora y escribe a veces durante el partido. Antes de internet y todo esto, ¿qué hacías? Lo que pasa Anotador. Es que, o sea, siempre anotador. Yo nunca usé grabador en toda mi vida. Y cuando trabajé en el diario El Mundo ese de Jaines, era vespertino. Inventábamos los partidos enteros, porque tenías que terminar de escribir en la redacción. Estábamos en la redacción. Y por teléfono. Entonces uno te pasaba 2 datos y con esos 2 datos tenía que hacer todo el partido. Terminaba el partido y a los 10 minutos cerraba el diario. Entonces no tenía chance de nada. Era otro tiempo, ¿no? Otro tiempo, no existía la tecnología como ahora, había que rebuscársela con los llamados telefónicos y bueno, y con la imaginación. ¿Cómo se escribe en Horacio 500 líneas? Cuando salía la Razón, bien con su tamaño de sábana, eran millones y millones de líneas. Los tipos se pasaban, por ejemplo, iban a cubrir una pelea
al exterior y no salían de la habitación todo el tiempo escribiendo, porque llenar esa página era imposible. Yo estuve en los Juegos Olímpicos 2 veces, en los de Seúl, y teníamos el horario cambiado 12 horas, ¿no? O sea que teníamos la posibilidad de ver toda la actividad deportiva durante todo el día, pero después teníamos que escribir a la noche, toda la noche, no dormíamos. ¿Estás de acuerdo con esa idea que flota en el periodismo de que el periodista madre es el de gráfica y que el resto viene como a la cola? Sí, sí, totalmente. La palabra escrita es la que permanece, la palabra hablada se la lleva el viento. Cuando yo decía esto, toda la vida decía esto, me decía, sí, vos porque no laburás en los medios audiovisuales. Bueno, ya llevo más de 15 años en la radio y tengo 8 en la televisión y sigo diciendo lo mismo. La base del periodismo es el periodismo gráfico. Y pudiste experimentar lo que tiene que ver con lo expansivo de la radio y la tele, porque quienes nos interesamos por el tema del periodismo, obviamente te leímos mucho en Clarín, también en el gráfico, y de repente Horacio Pagani se transformó casi en una celebridad pública a partir de la llegada de la televisión, de la radio y de la tele sobre todo. Lo que pasa es que es otra cosa. Yo te digo, el diario te da prestigio, la televisión te da popularidad, que son dos cosas distintas. Entonces, yo sé que estoy caminando por el borde del precipicio, porque tengo 46 años voy a cumplir en Clarín, y estoy caminando por el borde del precipicio y no puedo tirar por la borda todo lo que hice de periodismo serio durante toda mi vida. Pero también sé que yo grito y hago quilombo ahí en la tele, pero siempre trato de argumentar lo que digo. No es que grito inútilmente y digo, siempre busco argumentaciones. Entonces, trato de hacer un equilibrio que es peligroso y difícil entre la seriedad de toda mi carrera y esto que es un show, una joda. Muchas gracias, Horacio. Muchas gracias, me parece que voy a dedicar a esto. Lo voy a pensar. Pensalo tranquilo. Y si no, tenés el tacho. Siempre está esta siempre hermosa salida, tan porteña. Ya para los años 10, los encuentros internacionales se volvieron muy populares entre los aficionados al fútbol y compraban cada vez más ejemplares de la prensa especializada para informarse. Esta nueva popularidad del fútbol trajo también los primeros inconvenientes. El público comenzó a desbordar la capacidad de los estadios y terminaba invadiendo el campo de juego, provocando actos de violencia entre jugadores e hinchas. Pero la violencia no fue lo único que vio la luz por aquellos días. En un partido disputado en 1912 entre Argentina y Uruguay, se destinó un sector exclusivo para los periodistas, sobre la parte superior de la tribuna del estadio de Gimnasia de Esgrima. De esta manera los periodistas podían observar el partido sin ser obstaculizados por una multitud que bramaba ante el clásico rioplatense. Fue así como nacieron los palcos de prensa, que luego se sumaron a competencias y partidos regulares. Redondo para Cani, Cani para Redondo, Redondo para Maradona, Maradona en la media luna, tiró, ¡gol! De aquella guardia vieja en que Astor nació. Hola, Diego. Bienvenido. Esperando. ¿Cómo va? Y la verdad con ganas de verte y además de hablar de la radio, que es el medio inigualable, o uno piensa, los que hacemos radio, que no hay un medio igual. Y trabaja con la imaginación. Y la imaginación es más poderosa que la visión de imágenes. De ahí que quienes hablamos en radio tratemos de ser también imaginativos. Estos han sido años menos fáciles para los relatores deportivos porque efectivamente la mente del oyente está corrompida por las verdaderas imágenes. ¿Qué le vas a decir que le resulte emocionante
a ese oyente que ha visto Los Papelitos Picados, La Locura de los Estadios, y la ha visto 1000 veces. Yo ya no relato lo que antes era un clásico, la salida de los equipos. A mí me hubiera gustado muchísimo ser relator en los años 50, 60, porque estabas hablando para gente que en la mayoría, la inmensa mayoría, no conocía un estadio. Los ciegos son oyentes muy fieles, y te debo confesarte que yo transmito procurando que ellos puedan ubicarse, generarles un espectáculo para su imaginación. Allí los diálogos, además, que... Eso es parte del espectáculo, de un juego actoral, de tonos, de voces imaginadas, de diálogos que en realidad no se están produciendo ni por asomo con la exactitud con la que uno pretende mencionarlos. Por eso hay un ida y vuelta entre la imaginación de quien está detrás del micrófono y de quien está siguiendo las alternativas de lo que se dice a través de la radio. Ahí se conforma un mundo muy particular. Yo siempre digo que la mujer más linda que vi en mi vida se llama Hilda Bernard, porque yo la imaginaba. Cuando uno relata un partido de fútbol, ¿está ejerciendo el periodismo desde la descripción de una noticia, por ejemplo? ¿Es otra cosa, es más un hecho casi artístico? Conviven el espectáculo, lo artístico y lo periodístico. Se es periodista. Yo he sido un periodista que relata. Mi condición de periodista, de persona que necesita imperiosamente jugar una opinión sobre lo que está viviendo, me convirtió muchísimas veces en más periodista que relator. Y esto alguna vez hasta me perjudicó. ¿Qué fue para vos aquel segundo gol de Diego frente a Inglaterra? Lo máximo de mi vida profesional. Pero son muchas las instancias en las cuales Diego marcó mi vida como relator. Cuando debuté, él también lo hacía con la camiseta de Boca. La soltó como una lágrima. Aquella frase de la que toda la vida me alegro, cuando pateó el penal, el gol increíble que anotó en Florencia una vez, la ciudad de Miguel Ángel, y yo jugaba con que si te viera Miguel Ángel te pinta, Diego te pinta. O bueno, después vino el gol con la mano, que para mí tiene un gran valor periodístico, y tenés la mejor síntesis de la respuesta que intenté darte antes sobre el periodista y el que hace el espectáculo. En ese gol va una impronta periodística muy fuerte, que es el compromiso con la verdad y con la crítica, con decir lo que se piensa, así sea algo que te mortifica decirlo. El gol a los griegos en el 94, que es mi más perfecto relato desde el punto de vista de la técnica de lo que es mi profesión. Lo que nos termina de ofender a los que alguna vez intentamos relatar es que decís que el gol de Diego a los ingleses casi que te da vergüenza. Bueno, por otros motivos. Cuando uno escucha toda la transmisión, hay 2 o 3 veces que después del gol yo pido disculpas, porque estaba sinceramente preocupado por el desborde emocional en el que había incurrido, y durante mucho tiempo evité escuchar el gol. Si me lo pasaban por radio, yo hacía así con el teléfono, porque me desnudaba de una manera que me parecía difícil de sobrellevar para mis pudores, porque soy una persona pudorosa. Así que yo había caído en la trampa donde no era frecuente que a mí me pudiese ocurrir. Sí sos consciente de dónde quedó colgado ese relato en la historia de la radiofonía argentina. Seguro que se vuelve siempre a ese gol de Maradona, por lo cual esa influencia está en forma de gratitud en toda mi vida profesional. Un relato como ese, del mismo modo que alguien que canta recuerda la letra de su canción. ¿Lo tenés internalizado? Si yo te digo, ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tendal, y va a tocar para Burruchaga siempre Maradona, genio, genio, genio. Qué lindo que fue. Ahí la tiene Maradona, lo marcan 2, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tendal y va a tocar para Burruchaga siempre Maradona, genio, 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 Fue el gol. ¿Sabes que Diego le encontró una vuelta más, no?
¿En serio? Sí, porque uno ¿dónde mira? Bueno, mira a él, San Filipo que dijo que fue en contra. ¿Qué vio Diego? ¿Qué vio? El Coca-Colero se perdió el gol. Lo vio acá. Él lo vio. O sea, es un gol que sigue teniendo historias todavía, que sigue dando historias. El gráfico es probablemente la meca del periodismo deportivo y la meca del deporte en Argentina. ¿Qué significaba trabajar en el gráfico? Mira, a mí la primera palabra que me sale es escuela. Era como trabajar en una escuela, en una universidad. Y sí, a mí cuando me tocó empezar en el gráfico, yo tenía 20 años nada más. Y cuando me llamaron, dijeron, tenemos que llevar chicos para empezar con los trabajos más de abajo. Y me llevaron a mí. Cuando me dijeron, venís al gráfico, vos decís, pará, yo esto lo tenía previsto para dentro de 10 años. Fue Sí, como no un me hagas deslumbramiento. llegar a los 20. Tal cual. Pero lo bueno fue que el día de hoy, estoy hablando del año 83, 1983, y es el día de hoy que yo aplico cosas a mi trabajo que aprendí en el gráfico a partir de 1983 y que son modernas todavía. O sea, que yo la historia hoy la cuente con esto. Listo, perfecto. ¿Qué estoy haciendo? Estoy usando un elemento que me facilita las cosas, pero la historia es la misma. Para mí, la comunicación es eso. Y el gráfico marcó una etapa, un tiempo. El mejor elogio que yo recibí como periodista fue en la revista El Gráfico, acá, y fue de alguien de mi pueblo, de Puan, que nunca salió de Puan, y me dijo, cuando vos viajás, yo viajo con vos. Para mí, listo, ya está, estoy hecho. Ahora yo, que soy periodista instintivo también, quiero pasar, no sé si la Navidad, pero quiero encontrar el Coca-Colero que se perdió el gol. Gran historia. Dieguito, un gusto verte. El mismo miedo que había estado a punto de terminar con las transmisiones radiales se impuso rápidamente en las televisivas. Durante muchos años, la transmisión de partidos se hacía exclusivamente en diferido y cubrían solo los partidos más importantes de cada fecha. Con el tiempo comenzaron a llegar los partidos transmitidos vía satélite, como los de mundiales o copas internacionales. Pero el partido terminó de definirse allí con la llegada de la televisión por cable, en los años 90. En esos años se consolidó la posición dominante de la empresa Torneos y Competencias, que acaparó en exclusividad la transmisión de nuestros torneos durante muchísimo tiempo. 3, 2, 1... Y aquí estamos de nuevo, luego de un brevísimo corte, y tenemos la posibilidad, me indican ahora por cucaracha, de ir a un móvil muy importante. No sé si me estás copiando bien, Diego, ¿me escuchás? Sí, Diego, te escucho perfecto. Y para hablar de este tema y otros tantos, en el programa de hoy, tenemos como invitado a uno de los periodistas más destacados de las últimas 2 décadas, muy joven y con muchísimo futuro por delante, ni más ni menos que el Pollo Sebastián Viñolo. Pollo, muchas gracias por estar. No, un placer. ¿Cómo andas, Diego? ¿Bien? Bien, yo bien. Imagino que vos disfrutando de lo que tiene que ver con ser periodista en televisión hoy en Argentina, con lo que eso significa. Sí, por supuesto. Para mí es gratificante, es importante, yo me siento muy feliz. Es una hermosa responsabilidad. Mientras hoy uno está haciendo tele, ya sea en un programa o bien relatando fútbol, el relator, el comentarista, los que están en campo de juego, tienen la chance del Twitter. Todo es minuto a minuto, segundo a segundo. ¿Llega un momento que es inabarcable eso? ¿O te podés abstraer? Yo lo uso en los tiempos muertos, en los entretiempos, cuando el partido es muy grande. Después por ahí cuando el partido tiene otra importancia, por ahí te animás un poquito más y hasta lo vas mirando y si algún amigo te va escribiendo, pero no, cuando el partido es fuerte yo lo toco lo menos posible porque te distrae, esto es como manejar. Desde el inicio de tu carrera a hoy, ¿cambió mucho todo? ¿Ya podés marcar cambios radicales? Bueno, yo creo que ha cambiado todo, sí, en los programas, yo lo veo con mis programas. Hoy nos miran muchos adolescentes que están realmente muy preparados. Hoy cualquier pibe te da una formación del Chelsea, cualquier pibe te da una formación del Barcelona. Las consolas de cualquier juego para pibe eso te también mata. son terribles, Olvídate. ¿viste? Bueno, pero vos sabés que con la consola de juego, que muchos la usan para criticar, para mí si las usan bien, hace docencia, porque te entrega formaciones de equipos que yo no tenía la más mínima idea cuando era pibe y estudiaba periodismo, cómo formaba el Manchester. Entonces yo creo que hoy estamos obligados a perfeccionarnos día a día, porque la calle nos come en el buen sentido. O sea, los pibes están muy bien, están afilados y tienen mucha información. Y son los que consumen muchos de los programas deportivos. ¿No estás como alineado a la melancolía de, no, cuando yo arranqué era mejor el relato, No. la tele, digamos, todas estas herramientas que coexisten hoy, Sí. ¿te parece que te hacen estar en el momento adecuado Sí. y disfrutándolo? No, y además que yo creo que no era el de antes no era ni mejor, ni el de yo creo que eran distintos. Y con los relatos lo mismo, o sea, un poco te va llevando también la
la sociedad hoy por ahí buscan otra cosa, quieren otra cosa y el día de mañana no, qué sé yo, esto es como las modas. Lo importante es estar preparado. Y un día apareció Internet. La televisión llevaba ganado el juego con holgura y en el último centro se lo empataron y hasta se lo quieren ganar. Hoy podés ver todos los goles que suceden en el mundo a la hora que vos quieras y hasta mostrar los que vos hacés en el barrio. Podés ejercer el periodismo desde un blog o bien en las redes sociales. Es una rara mezcla entre el poder de los grandes medios y el de los individuos. Como en el fútbol, no se sabe quién gana el partido hasta que no termina. Oh.